Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo Superior y Círculo. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Para ello, quiero que visualicen la siguiente imagen. Bien, nos damos cuenta que está ahí una docente en el aula con sus alumnos. Bueno, ella pregunta, ¿quién quiere sacarse 20? Y ustedes o sus compañeritos, ¿no? Responden, pero obviamente levantando la mano primero. Yo. ¿Bien? ¿Quién no quisiera sacarse esa nota, verdad? Todos. Ahora les pregunto, ¿qué palabra es yo? A ver, yo, ¿qué palabra será? ¿Qué nos responden sus compañeritos? Bien, ahí tenemos, claro, ¿no? Es un pronombre, excelente. Claro, estudiantes, entonces ya saben el tema a tratar el día de hoy. Y vamos a empezar. El pronombre. ¿Y qué entendemos por esta palabra? Es un sustantivo que puede representar una persona, animal, cosa y otros tipos más de sustantivos. Entonces ya sabemos, es un sustantivo, sí, que puede representar a otros sustantivos. Como dice, pronombre, va a reemplazar al nombre o sustantivo. Bien, seguimos. ¿Qué también podemos decir del pronombre? No tiene significado propio, sino que la adquiere en el contexto. A ver, estudiantes, cuando habíamos hablado del sustantivo, hemos dicho que es una palabra independiente, ¿no? ¿Sí? En cambio, el pronombre no presenta un significado propio, sino va a tener o va a tomar, por así decirlo, un significado, pero dependiendo de la circunstancia o situación. Bien, profundizando un poco más respecto a su definición, vamos con los siguientes criterios. Según el criterio semántico, decimos que el pronombre presenta significado ocasional y designa persona, animal o cosa. Claro, estudiantes, por ejemplo, digo yo, Mariela no llegó a clase. O mejor dicho, Mariela faltó a clase. ¿Cómo voy a reemplazar a este nombre? Ella faltó a clase. Bien. Ahora yo digo, Nayeli ingresó tarde, ¿no? Ingresó tarde a clase. ¿Cómo lo voy a reemplazar? Ella ingresó tarde. Mis, entonces a Nayeli y a Mariela la estamos reemplazando o representando por el mismo pronombre. Claro. Ahí se dan cuenta que entonces esta palabra no solamente va a reemplazar a un sustantivo, sino a varios. Por ello decimos que no cuenta con un significado propio, sino ocasional, dependiendo de la situación o contexto. Bien, creo que ese ejemplito es lo suficiente para que se pueda entender a qué se debe su significado ocasional. ¿Sí? Seguimos con el criterio morfológico. ¿Qué decimos? Que es una palabra variable, para empezar. ¿Y por qué decimos que es variable? Porque presenta rasgos, o mejor dicho, accidentes gramaticales. ¿Y cuáles son? Persona, género y número. ¿Cuántos accidentes presentan entonces? ¿O cuántos accidentes estamos viendo? 3. Son solo 3. No me vayas a incluir ahí al que respecta aspecto, modo, no. Esos son del verbo, ¿ya? Aquí lo podemos apreciar en un ejemplo. Decimos, nosotros
es género masculino. Número está en plural. Persona, primero, ¿no? Nosotros. Bien. Seguimos con el criterio sintáctico. Quiere decir, este pronombre, ¿qué funciones va a cumplir en la oración? Por ejemplo, vemos aquí, puede funcionar como núcleo del sujeto. También puede funcionar como un objeto indirecto. ¿Quiénes exclusivamente van a funcionar siempre como oí, lee y les? Bien. También puede funcionar como objeto directo. Aquí está el pronombre me. ¿Ya? Pero en el caso del objeto directo, siempre van a funcionar como o de, lo, los, la, las. El me, este pronombre me, puede funcionar como oí o como o de. ¿Ya? También puede funcionar el pronombre como un circunstancial de compañía. Y aquí lo vemos. Conmigo. Ahí está, ¿no? Entonces nos damos cuenta las diversas funciones que cumple este pronombre. Según el criterio lexicológico, nos quiere decir que la cantidad de los pronombres son limitados, es decir, no incrementa su repertorio. Por ello decimos que es un inventario cerrado. Cerrado tiene una cantidad precisa, o ya no pueden surgir más. Bien, estudiantes, entonces voy con la pregunta. Un ratito, ya, ahí. Vamos, Narciso Rojas y Nayeli Padilla. Díganme ustedes de manera general qué es lo que han entendido por el pronombre. Vamos, la idea más general que se les venga a la mente o que ustedes entiendan, ¿ya? De la palabra pronombre. Vamos, Narciso y Padilla. Ya, Narciso nos dice es la que reemplaza al nombre. Bien. Ya. Otra más. Les pregunto, ¿cuáles son los accidentes gramaticales del pronombre? Accidentes, accidentes. A ver, tendrá género. ¿Qué más? Vamos Padilla y vamos Narciso. ¿Cuáles son sus accidentes? Bien, Padilla, nos dice persona, género y número. Excelente, ¿no? ¿Ya? Dulando también nos responde, género. Sí, pero tengan en cuenta que presenta 3 accidentes, ¿sí? No se vaya a olvidar. Bien. A ver, otra última para continuar con la diapositiva. Clara Guamán, dígame usted, ¿el pronombre tiene una cantidad exacta? ¿Tiene una cantidad exacta? ¿O es que pueden surgir más pronombres? Vamos, Clara Guamán. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? A ver, Clara Guamán, para que me entiendas en mejor término. Mi pregunta es, ¿el pronombre es de inventario abierto o cerrado? Es decir, ¿tiene una cantidad ilimitada o limitada? Cuando alguien le pregunte, ¿cuántos pronombres hay? 1, 2, 3, o pueden surgir más, ya. Es lo que te quiero preguntar. Vamos, Clara.
Nos dice que es limitado. Muy bien, ¿no? Entonces, ya vamos asimilando respecto al pronombre, una cantidad exacta, ¿ya? Es decir, no pueden surgir más pronombres, de una cantidad limitada, ¿no? Bien. Sigamos con las clases de pronombres. Hay varios tipos. Tenemos ahí a los personales, los determinativos, relativos, interrogativos, exclamativos. Sí, pero el día de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente a los pronombres personales. Así que vamos con el listado. ¿Y a qué le llamamos exclusivamente pronombres personales? ¿No? Dice aquí, se refieren a las personas del discurso. O mejor dicho, son los pronombres que presentan los tres tipos de persona. Primera, segunda y tercera. ¿Qué decimos de la primera persona? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Es la que habla, ¿verdad? El oyente, ahí sería la segunda persona. Y tercera es de quién se habla. Bien, estudiantes, entonces aquí tenemos todos los pronombres en primera persona, segunda persona, tercera persona. Todos ellos están en singular y sus plurales son todos estos. Bien. Ahora vayámonos a las diversas funciones que puede cumplir este pronombre. Por ejemplo, ¿quiénes pueden funcionar como sujeto? Tenemos a yo, tú, él, ¿no? Aquí están en singular, nuevamente repito, y todas ellas en plural. Una aclaración aquí. Usted es el pronombre, pero en tercera persona. Muchas veces confundimos, ¿no? Ah, tú, segunda persona. Entonces usted también segunda persona. No, usted es un pronombre en tercera persona. Mucho cuidado. Bien, sus plurales ahí tenemos de yo, nosotros, nosotras, tú, vosotros, vosotras. De él, ellos, de usted, ustedes. Ahí seguimos en tercera persona. Ella, ellas. Ahí está. Los demás pronombres van a funcionar como complemento, ya sea de objeto directo, indirecto, y así podemos apreciar. También el caso de los pronombres con la prestación o ayuda o acompañamiento de una preposición. Bien, referente a los pronombres que pueden funcionar como objetos, tanto directo, indirecto, tenemos ahí el listado de estos pronombres. Me, te, se, nos, ¿sí? Métesenos. Ellos, solamente ese pequeño listado, pueden funcionar como o de o y. Ojo, exclusivamente y siempre van a funcionar como o de. ¿Quiénes van a ser? La, lo, a ver, la, lo, los, las. Bien, y como oí, siempre va a ser le, les. Bien, exclusivamente siempre. Mientras que los demás metecenos pueden ser o de oí. No se vayan a confundir. ¿Sí? Eso lo vamos a profundizar cuando hagamos el tema predicado. Vamos a ir a tomar en cuenta, vamos a estudiar los diversos complementos del predicado, ¿verdad? Bien. Y los pronombres que están acompañados de una preposición, por ejemplo, mi, acompañado de con, la preposición con, y resulta conmigo. Ahí está, en primera persona. Ti, con la palabra con, contigo. Segunda. Sí, con la palabra con y formo consigo, ¿verdad?
Entonces, estudiantes, ya tenemos al listado de los diversos pronombres personales. ¿Ya? Voy con la pregunta entonces. Maciel Chávez, dígame usted un pronombre personal que puede funcionar como objeto directo. ¿Cuál será? Vamos, Maciel Chávez. Me está informando que recién ha ingresado. Ya, bien. Entonces, no he estado desde el inicio, ya. Puedo entender la circunstancia. Vamos entonces con Esteban Villacorta. Vamos, Esteban. Dígame usted, ¿qué pronombres pueden funcionar como objeto directo y también como objeto indirecto? Vamos, Villacorta. ¿Cuál será? ¿Qué nos responde Villacorta? Ya nos dice el pronombre me, el pronombre te. Muy bien, ahí nos dice me, te. Y como hoy, también pueden funcionar ellos dos, ¿no? Sí. Recuerden, me, te, se, nos. Pueden ser o de o i. Pueden funcionar. Pero exclusivamente o de lalos, lolas. No mnemotecnia, ¿no? Para que se acuerden. Lalos, lolas. Y hoy siempre van a ser le y les. Bien. Seguimos con la clasificación de estos pronombres personales. Según el acento, se van a evidenciar dos. Tenemos aquí a los pronombres tónicos. ¿Qué quiere decir? Que aparecen de forma aislada. O mejor dicho, estudiantes, son los pronombres que presentan una entonación propia, fuerte, es decir, no dependen de otras palabras para que presenten esta entonación. ¿Cuáles son esos pronombres? Yo, tú, él, ¿sí? Y sus plurales. También tenemos al mi, miren, fíjense bien, es el mi con tilde, el ti y el sí. Bien, de estos, recuerden, de estos pronombres resultan estos otros pronombres, ¿verdad? Que requieren del acompañamiento o prestación, por así decirlo, de una preposición. De mí, conmigo. De ti, contigo. De sí, consigo. ¿Ya? Luego tenemos a los pronombres átonos o clíticos. ¿Qué quiere decir esto? Son los pronombres que carecen de acento. Se apoyan fonéticamente en el verbo continuo. Lo que manifiesta aquí es que estos pronombres no presentan una entonación propia, sino que van a obtenerla recién cuando se encuentren acompañados de un verbo. Por ejemplo, digo yo, me caí. Este me está presentando una entonación me caí, ¿no? Con la presencia, con la ayuda de un verbo, ¿verdad? Mientras que estos pronombres tónicos, miren la diferencia. Digo la oración. Yo bailé. Yo bailé, ¿verdad? Entonces ellos sí presentan una entonación propia, o mejor dicho, que no dependen de otra palabra para poderlo presentar. Mientras que estos átonos sí, ¿no? Como dice aquí, se apoyan, necesitan del verbo para que sean entonados recién. Bien, estudiante, entonces repetimos nuevamente el listado de estos pronombres átonos. Me, te, se, nos, os, lalos, lolas, le, les. Ya, la mnemotecnia, ¿no? Una facilidad para que se los puedan aprender rápidamente. Mete, senos, lalos, lolas, leles. Ya está, ¿verdad?
Y no se olviden de los pronombres tónicos. Bien. Ahora, enfocándonos exclusivamente a estos pronombres átonos, también se va a establecer una clasificación. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí los proclíticos. ¿A qué le llamamos o qué entendemos por estos pronombres? Dice aquí, cuando este pronombre, ¿no? Estos átonos, mejor dicho, estos átonos van a estar antes del verbo. Y también van a estar separados de él. Por ejemplo, digo yo, muchas personas nos persiguen. ¿Cuál es el pronombre? Nos. Aquí está. Está antes del verbo y separado. Y solamente puede haber un pronombre. También pueden haber dos. Dice aquí, ahora te lo compras. Te es otro pronombre átono. Lo, otro átono. Entonces aquí se presentan dos. Entonces ya sabemos, puede haber uno, puede haber dos. Están antes y separados del verbo. Seguimos con los enclíticos. Ocupan una posición posterior. Es decir, están después del verbo. O también puede ser el caso de los verboides. Ahorita voy a entrar en detalles con esto. Y se unen a él. Quiere decir que los enclíticos están después del verbo y juntito a él. No como en los proclíticos que están separados. Digo yo, la palabra cómpratelo. Para empezar, los pronombres sería te, lo. Ya lo vamos reconociendo. ¿Y qué será compra? Compra es un verbo conjugado. Fíjense, entonces, ¿dónde vamos a encontrar estos enclíticos? En un verbo conjugado, ¿ya? Compra. También lo podemos ver en un verboide. Vamos a verlo un ratito mientras voy con esta otra palabra. Dice, hazme el favor de esconderlo. Ahí está la oración, sí. ¿Dónde vamos a encontrar este pronombre enclítico? En esta palabra que quiere decir, dice, hazme. Me, ahí está el enclítico o el pronombre átono, ¿sí? Haz es un verbo conjugado. Bien. Dice la otra palabra, esconderla. Este la es otro átono, es decir, se encuentra aquí otro enclítico. Pero Miss, esconder no es un verbo conjugado, sino va a ser un verboide. Es decir, vamos a encontrar a este enclítico en un verbo conjugado y también en un verboide. Es decir, en el caso de los infinitivos. También lo podemos ver en el caso de los gerundios, ¿verdad? Entonces, estudiantes, mucho cuidado con esos casos, ¿sí? Otro dato más, ¿cómo me voy a dar cuenta si es un enclítico exclusivamente? Porque puedo cambiar a este pronombre átono por otro. Por ejemplo, decimos, cómpratelo, pero también puedo decir, cómpramelo. Entonces, esta T estoy cambiando por otro átono. Recuerden, puedes cambiarlo sí, pero por otro átono. Los enclíticos son exclusivamente átonos, ¿no? Vamos a utilizar estos átonos, al igual que el proclítico. Dice, hazme, hazle. También estoy utilizando otro átono. Bien. Supongamos que yo les diga la palabra jugaste. Jugaste. A ver. Maciel Chávez. Tengo yo la palabra o el verbo jugaste. Hay, para empezar, un pronombre. Fíjate bien, jugaste. 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 En ese verbo hay pronombre sí
o no? Yo sé que suele ser un poco dudosa esta pregunta, pero vamos, de las dudas o de los errores se aprenden, ¿no? Juan Fuente nos dice si hay pronombre. ¿Y cuál es? T, me dicen por ahí. ¿Ya? Ya, vamos a decir que sí hay. Ahora les digo yo, a ver, cámbienle a ese pronombre T, que me acaban de decir, por otro átono. A ver. Recuerden, todos ellos son los átonos. A ver, ¿cuál sería? Jugaste, así como yo he cambiado. A ver, hazme, por otro átono, hazle, hazlo. Ahí nos damos cuenta que es un enclítico. Ahora, haz lo mismo con el verbo jugaste, cámbiale por otro átono. Ya, por ahí me dicen jugase. Pero ahí está cambiando el verbo, mientras que aquí dice cómpratelo, cómpramelo. Yo no estoy cambiando para nada referente al verbo, es decir, el verbo no está modificándose para nada. Mientras que al decirme ustedes jugase, ya le estás, a ver, solamente estás añadiendo la E, jugase, jugase. Bien, estudiantes, yo sé que es un poco dudoso esta pregunta, pero ahí vamos a aprender un poco más, ¿no? Porque ya les había dicho, de los errores se aprende. Bien, estudiantes, entonces nos damos cuenta que jugaste no presenta pronombre, sino que es propio del verbo decir, ¿no? Jugaste, viene de la raíz o del infinitivo jugar, ¿ya? Y esta palabrita o sílaba te va a acompañar a esa conjugación del verbo jugar. Nuevamente, ¿cómo me doy cuenta que no presenta átono? Porque yo no puedo decir, a ver, si ustedes me dicen que el te, esa te es un pronombre, yo no puedo decir jugáslo, jugásme, jugás, si fuera se, jugásse, ¿verdad? Entonces, estudiantes, ahí nos damos cuenta que no, en este caso, no va a presentar a este pronombre. O mejor dicho, este verbo no presenta un pronombre, ¿ya? Sino que es parte de su conjugación, que termine o lleve a esa sílaba T, ¿ya? Mucho cuidado en esos casos. Vamos con otra palabrita. Dice, estuviste, estuviste, estuviste. Nuevamente, vamos a preguntar, pero ahora a los voluntarios o de manera general, ¿ya? Estuviste. ¿Ese verbo presenta pronombre sí o no? Estuviste. 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 ¿Qué nos dice? Claro, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Van reconociendo cuando sí hay un pronombre enclítico. Una de sus compañeritas ya no respondió. Nuevamente, estudiantes, para que quede más claro, para que haya un pronombre enclítico, ya sabemos, tenemos que tomar en cuenta a los átonos, a los pronombres átonos, metecenos, lalos, lolas, leles. No se olviden, por favor, de esos pronombres.
¿Y cómo me voy a dar cuenta para reconocer? Por favor, atentos. Cuando estos pronombres puedo intercambiarlo por otros, pero que sean átomos. Cómpramelo. Cómpraselo. Esta T está cambiado por otro, que es C. Hazme, hazle, hazlo. Ahí está, ¿no? Esconderla, cámbialo por otro, esconderlo. ¿Verdad? Escondernos, también, por otro átomo. Mientras que la palabra que les había dicho, jugaste, no lo puedo cambiar, esa T, porque no está siendo un pronombre, pero parece. Jugásme, no puede ser. Jugásla, tampoco. Jugáslos, tampoco. Entonces ahí nos damos cuenta que esa T no está siendo un pronombre, solamente está siendo una sílaba que forma parte de la conjugación del verbo, nada más. Como les estoy diciendo la otra palabra, estuviste. Esa T, si es pronombre, cámbialo por otro átono. Ahí te vas a dar cuenta. Y una de sus compañeritas nos ha dicho, Miss, estuviste no tiene pronombre. Se ha dado cuenta porque no puede cambiarle a esta T por otro pronombre, ¿no? Muy bien, señorita Jimena Pastor. Bien, entonces estudiantes, ahora sí ya tenemos en cuenta cómo reconocer a un enclítico. ¿Sí? Seguimos. Vayamos con, recordemos y luego cuidado. A ver, estudiantes, de manera general, ¿no? Que siempre lo deben tomar en cuenta. Los pronombres personales funcionan como sustantivos, a los cuales van a reemplazar en todos los casos. Tenemos aquí una oración. Aquel turista entregó la maleta al conserje. Nos damos cuenta cuáles son los sustantivos. Turista, maleta, conserje. Vamos a, en este caso, a reemplazarlo por pronombres. Presta atención. Por ejemplo, cuando decimos turista, vamos a reemplazarlo por él. ¿Ya? Al conserje, vamos a reemplazarlo por le. Bueno, en esta primera parte, maleta no lo vamos a reemplazar. Vamos a ir de a poco, o pase por pase. Bien, entonces ya reemplazamos todas estas palabras y ahí decimos, él le entregó la maleta. En esta segunda oración, Miss, ahora quiero reemplazar a maleta. Bien, digo yo, él, este sustantivo maleta lo voy a reemplazar por la. Él la entregó al conserje. Bien, entonces estamos reemplazando aquí maleta. Pero Miss, ¿y al conserje? Espera. Ahora vamos a reemplazar estos tres sustantivos. Digo yo, él, este se refiere al conserje, la se refiere a la maleta. Él se la entregó. Bien, entonces ya estamos reconociendo, ya estamos reemplazando a cada sustantivo. Estamos reconociendo a los sustantivos y lo estamos reemplazando, ¿no? A eso me referí. Bien, ahora vamos a pasar a todos estos pronombres proclíticos. Como bien habíamos dicho, está antes del verbo. Ahora vamos a pasarlo a un pronombre enclítico, el que esté después del verbo. Digo yo, entrégaselo. Bien. Entonces, estudiantes, aquí evidenciamos o nos damos cuenta paso por paso cómo puede reemplazar los diversos sustantivos. Bien, y acá hay otro ejemplito referente a los enclíticos. Dele. Aquí se trata de un verbo conjugado. Dele, acá está el átomo. Deme, otra vez un enclítico. Verbo conjugado. Bien. Aquí nos damos cuenta,
Seguimos con los enclíticos sí, pero está, en este caso, ya no con verbos conjugados, sino con infinitivos o con los gerundios. Dice, darme, ¿ya? Darme. Aquí está, me. Está acompañado o está después de un infinitivo. Dándome, aquí está el me, está después de un gerundio. Bien, estudiantes, entonces voy a registrar, o mejor dicho, voy a anotar a los compañeritos que han participado antes que me olvide.